La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significa los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Nos encontramos con este texto prolongado del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, donde casi que no hay necesidad ya de dar homilía, porque ya Jesús la dio, explicó todo. ¿Y qué voy a hacer yo? Confundirlos más, ¿verdad? Si tan clarito que está todo. Este domingo nos habla
de la eficacia de la palabra de Dios en la vida. Ustedes escucharon la primera lectura, dice: así como baja del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra y de fecundarla, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin resultado. La importancia de la palabra. Y el Evangelio nos habla a través de esta parábola también de la eficacia o el rechazo a esta palabra de Dios. Jesús nos quiere invitar a que meditemos cómo nosotros recibimos su predicación. La palabra, ustedes saben, que es capaz de crear y de recrear. ¿Cómo Dios hizo todo cuanto existe? A través de su palabra. Es la palabra de Dios que crea y que renueva y recrea. Y de manera especial hoy también tenemos que tomar conciencia de que ¿quién es esa palabra? La palabra hecha carne es Jesús, Jesús mismo. Por lo tanto, tenemos que hablar de cómo nosotros lo recibimos a Él en nuestro corazón. El Evangelio, pues, inicia diciendo que Jesús estaba hospedado por ahí en una casa. Esta casa se encontraba a la orilla del mar y Él dijo: bueno, voy a salir un ratito aquí a la playa. Y salió, dice, de donde estaba hospedado, según Él, a descansar un su poquito, a reflexionar, a ver el mar. Y resulta que solo lo vio la gente y se reunió, dice, el montón de gente, fíjense ustedes. Y al ver aquella multitud, Jesús, que pensaba ahí estar un momento a solas, descansar un poco, empezó mejor a predicar. Y se subió, dice, para que lo escuchara mejor la gente, se subió a una barca. Fíjense ustedes que uno se pone a pensar el vocerón que ha de haber tenido Jesús, porque imagínense ustedes que la gente llegaba y llegaban multitudes y lo escuchaban y les gustaba escucharlo, pero en aquel tiempo no existían estos chunches, ¿verdad? No habían micrófonos, bocinas y que, ¿no? Imagínense, y aquel relato cuenta que él se puso a explicarles, a predicarles, y después se dio cuenta que ya era tarde y decidió darles de comer. Y dice que les dio de comer ¿a cuántos hombres? 5,000 hombres. Sin contar, dice, a las mujeres y a los niños. Y regularmente andan más niños, ¿va? Bueno, imagínense cómo sería la voz de Jesús. Yo si no uso esto, empiezo a hablar aquí, ya no me escuchan ni en la puerta, ¿ves? Y la gente llegaba a escuchar a Jesús. Pues Jesús se sube a esa barca. Esa barca, hemos dicho en alguna ocasión, es esta iglesia. Porque es en esta iglesia donde Jesús sigue hablando a las multitudes, sigue predicando y sigue haciendo llegar su voz a todos aquellos que desean escucharlo. Esta iglesia es esa barca que Jesús utiliza para llevar su mensaje de salvación. Y dice que empezó a hablarles en parábolas. ¿Qué significa la palabra parábola? Viene de una palabra griega, parabolé, que significa comparación. Jesús, para explicar de una manera muy sencilla los misterios divinos que son a veces complicados de explicar, usaba el lenguaje sencillo y usaba ejemplos de la vida cotidiana. La gente que asistía a escucharlo, muchos eran agricultores y entendían, por lo tanto, una parábola de alguien que siembra la semilla. Fíjense, la pedagogía de Jesús, la metodología de Jesús, hacer y transmitir en un mensaje o en palabras sencillas
algo que es bastante complicado. Ya se dieron cuenta que uno a veces, por presumir que sabe, hace al revés. Uno hasta rebusca palabras así complicadas, para que digan, miren ese cómo sabe que nadie le entiende. Ya se dieron cuenta que nosotros estamos al revés. Jesús usaba un lenguaje sencillo, ejemplos sencillos, para darse a entender. Y es que este es el que en verdad sabe. No que hay unos que antes de ponerse a hablar empiezan a hablar y hasta buscan ahí, ¿verdad? Sinónimos, dice, ¿va? Y buscan la palabra más complicada y aparecen, y que no sé qué. Y la gente dice, ese hombre sí sabe porque nadie le entiende. No, el que en verdad sabe es porque lo sabe comunicar de una manera entendible y sencilla. Ese es el que en verdad sabe. Y así era Jesús, la metodología y pedagogía de Jesús. Jesús no rebuscaba términos raros para que la gente lo admirara, no. Rebuscaba lo más sencillo para que la gente lo comprendiera. Y hoy usa esta parábola de la siembra. Y fíjense, empieza a hablar de cuántos terrenos habla la parábola. ¿Será? Si quieren contémoslos, vamos a ver. Dice, tiró la semilla y unos granos cayeron en el camino. Otros granos cayeron en tierra pedregosa. Otros granos cayeron entre espinos. Y otros granos cayeron en tierra. 4 salen, ¿va? Sí, 4, ¿verdad? Bueno, sí, 4. Jesús menciona aquí las actitudes que puedan básicas del corazón humano como reacción ante su predicación. Pero fijémonos en esto, que Jesús habla de que la palabra es para todos, no importando la reacción que se tenga. Él le da oportunidad a todos. El sembrador, ni modo, pudo haber dicho, no, ahí en la orilla del camino, ¿para qué? Ahí en el camino, ¿para qué? En este montón de piedra, ¿para qué? En este montarral, ¿para qué? No, aquí está la tierra buena. ¿Verdad que no dijo eso? Distribuyó la semilla a todos los terrenos. Es decir, que la palabra de Dios es para todos, sin distinción alguna. Es para todos. Dios es un Dios de oportunidad para todos, no para un grupito, para unos cuantos. Y fíjense, viene y Jesús explica, dice, unos granos cayeron en el camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Es fácil este lenguaje, a los que somos del campo se nos hace tan sencillo, ¿no? Porque cuando se siembra, y de veras cuando se siembra el maíz, por ejemplo, aparece aquel zanatal, ¿verdad? Aquel montón de pájaros a ver si encuentran y si pueden extraer todavía la semilla sembrada, ¿no? Y allá lo mandaban a uno dischoco, a que anduviera espantando los pájaros. Después inventaron que a lo mejor colocaban espantapájaros ahí, ¿sí? Ahí en esos guatales fueron a parar un montón de cassette, ¿verdad? Cuando ya nos sirvieron, ¿eh? Colocaban tenía la gente sus técnicas. Pues bien, fíjense, pero dice Jesús, estos granos cayeron en el camino. Vinieron los pájaros y se la llevaron. Y dice, estos son aquellos que escuchan la palabra, pero no le ponen ni la mínima importancia. En el camino que rebota, ¿verdad? Es una palabra que rebota. Personas que no quieren saber nada de Dios. Usted les puede predicar, bueno, así dicen pues. Ni le va ni le viene. ¿Sí? Gente que se aferra a ideologías raras, a tantas cosas, y rechazan a Dios. Este es el
terreno duro, ¿no? Donde rebota la semilla, donde rebota la palabra, donde no tiene ni la mínima oportunidad. Viene, dice, y el segundo terreno, ¿cuál es? El terreno pedregoso. Cae la semilla allí, dice, pero tiene poquita tierra, entonces la semilla queda y nace, pero por falta de tierra se seca. Y dice Jesús, estos son los que escuchan la palabra y hacen el intento, pero viene una mínima tribulación, un mínimo problema y renuncian. Diríamos como que es así como arrancón de carro viejo, ¿eh? ¿Sí? El carro uno lo arranca acelerado y nada, dice blum, 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 blum. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánta gente escucha y se emociona? Y le dice a uno, mire padre, usted no se imagina este integrante que hoy llegó a su iglesia. Primero, no es mi iglesia, es la iglesia de todos y es la iglesia de Jesús fundamentalmente, ¿va? Mire padre, cuente conmigo para lo que sea. Al mes uno empieza a buscar lo que uno mira si lo va a comprometer. Ya no está. ¿Sí? Es una emoción, pero no persevera. ¿Sí? Miren que nos alegramos de ver a tanta gente que persevera después de un retiro, después de un cursillo de cristiandad, después de un retiro de vida en el Espíritu de los hermanos de la Renovación Carismática, después de un encuentro matrimonial, etcétera. Mucha gente persevera, pero hay otros hermanos que vienen y es la clausura del retiro y aquella emoción, pues ya no vuelven, ¿va? ¿Sí? Hermanos que van a cursillos y de una vez salen encunetados, ¿sí? Ya no vuelven a la iglesia. Y en su momento aquella emoción y es, no, esta palabra no es para un sentimentalismo, ni un emocionalismo. Esta es para un compromiso eficaz. Pues esos son, dice Jesús, el terreno pedregoso. Escuchan la palabra, se emocionan unos días, pero vienen las mínimas tribulaciones y los hacen renunciar a su caminar. El tercer terreno, dice, son aquellos granos que caen entre un terreno, pero donde hay mucho monte. Sí, ¿verdad? Regularmente los campesinos, antes de sembrar, limpian la tierra. El que es así arrechito, ¿eh? Pero hay unos meros haragancitos. Aquí se da, entre aquel montarral siempre. Nacen ahí las cosas, pero de veras, fíjense, Jesús, miren cómo sabía de agricultura. ¿Qué va a prosperar ahí? El grano. Lo absorbe, lo ahoga el monte. Y dice Jesús, estos son aquellos que escuchan la palabra y empiezan a hacer camino y como que van bien, pero de repente empiezan ciertas tentaciones, ¿no? La ambición a la riqueza, ¿verdad? Y ciertas cosas que ya no los dejan seguir. Miren cuántos a veces están caminando tan bien en la iglesia, tan bien, y le dicen, Señor, correspondeme a lo que yo hago por ti. Mira que la situación económica está difícil, dame mi trabajito, voy a poner mi negocio y ayuda a que me vaya bien. Y miren, Dios es tan bueno y les empieza a ir bien. Y después, ¿qué resulta? Que ya no vienen porque el negocio está bueno. Y que cómo van a cerrar el negocio. Que ya no vienen porque en el trabajo les va bien y como que hay que ser responsable, está bien. Pero que regresan cansados y ya no hay tiempo para Dios. Ya ven cómo la bendición uno la puede convertir también en esto, en algo que ahogue la palabra de Dios en nuestra vida. Y el cuarto terreno dice que esta es una tierra fértil. Ahí cayeron unos granos y esos sí dieron fruto. Y estamos llamados nosotros a ser esa tierra fértil. Pero fíjense, queridos hermanos, que uno puede caer aquí en la tentación.
de empezar a aplicarle los terrenos a los que uno conoce, ¿verdad? Y al final el cuarto terreno, uno a arreglarse el cuello y decir, vamos a ver qué me dice a mí porque yo estoy allí. Sí. En una parroquia donde estuve había un muchacho que era especial, falleció hace unos meses, y él, yo le tuve que decir, y comprendía a él, era muy inteligente, pero él tenía su inocencia, y cuando el evangelio estaba siendo proclamado, y él conocía la vida del pueblo, se quedaba viendo y empezaba a buscar entre la gente y le hacía a señalar a la gente. Uno predicaba y le hacía a la gente, escuchen, decía, sí, así. Pero para él como que nunca había nada, fíjense. Y uno corre esta tentación, ¿no? De ubicarse uno de una vez ahí en la tierra fértil y aplicarle los otros terrenos a la gente. No, fíjense que tristemente uno puede tener la actitud de los 4 terrenos. Vamos a ver cómo. ¿Cuántas veces uno viene aquí a la iglesia, se proclama la palabra de Dios, que es esa semilla, que Dios, que es el sembrador, su semilla, que es la palabra, se distribuye? ¿Y cuántas veces nosotros venimos aquí duros como el camino? Si ahorita hacemos un examen y decimos, bueno, ¿qué se me quedó de la primera lectura? ¿Qué se me quedó del Salmo? ¿Qué me quedó en el corazón de la segunda lectura? Del Evangelio. Bueno, ahorita ya lo vamos repasando varias veces, ya hay algo, ¿ah? Pero si de una vez nos dijeran a nosotros, nos hicieran un examen, muchas veces uno viene duro como el camino. La palabra aquí se pronuncia y nosotros oímos, pero no escuchamos, no la atendemos. Entonces, cuando estamos así, estamos duros como el camino. Esa semilla rebotó nada más, no la recibimos. Qué bonito fuera que cuando yo vengo a la iglesia, al cruzar allá la puerta que hacemos siempre, pues nuestra señal de la cruz, empezamos con una actitud orante, y que yo le diga al Señor, Señor, al salir de aquí, yo quiero llevar una luz en mi camino, que tu palabra sea una lámpara para mis pasos, una luz en mi sendero, que de aquí yo lleve algo para lo que estoy viviendo, y que entremos con esa actitud de ser tierra fértil, porque si no tenemos cuidado, venimos y estamos aquí como tierra dura. Imagínense ustedes que a veces, cuando uno siente, la gente se puso de pie y uno mecánicamente se pone de pie. Es que ya pasaron las lecturas y viene el Evangelio. Y uno ni siquiera le puso asunto a las otras lecturas. Eso es estar aquí como tierra dura, como el camino. Bueno, puede venir uno también muchas veces como terreno pedregoso. Escuchar la palabra, uno emocionarse y decir, hoy sí voy a cambiar, hoy sí, esa palabra que decía la lectura de hoy, esa era para mí. No, hombre, es que hoy sí que se agarra el mundo porque este hombre va a ser nuevo y va a cambiar todo. ¿Qué? En la tarde ya se le olvidó a uno. ¿Sí? No, ahora sí, como voy a ser cariñoso con mi esposa, con mis hijos, ¿verdad? O las señoras con su esposo, que hay unas que son meras así también, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué? Y cuando llega y en el almuerzo todavía, viejita le dice, y dice ella, que siga yendo a la iglesia, ve qué bonito vino, ¿va? Sí. Y con qué cariño en la cena ya sí, va, que ya la está ahorcando a la pobre, y entonces, ¿qué? Miren, solo fue un alegrón de bolo, ¿va? ¿Sí? Pasó. Si uno puede venir aquí así y escuchar y hacer unos propósitos emocionados, y eso se ahoga en el corazón, se desvanece.
Puede venir uno aquí también como el terreno lleno de espinos. Escuchar la palabra, empezar uno a perseverar en sus propósitos, y de repente hay distractores que a uno lo llevan a abandonar esos propósitos, o incluso estar aquí y estar uno porque dice que el tercer terreno vienen las preocupaciones, las ambiciones y ahogan la semilla. Fíjense, uno puede estar aquí de cuerpo presente antes de que uno se muera. A muchos decimos, bueno, hacemos hoy esta misa de cuerpo presente cuando lo traen en el ataúd, pero en realidad ya le hemos hecho muchas misas de cuerpo presente. Sí, un montón de veces, ¿verdad? Están aquí está el cuerpo, pero la mente, el corazón, saber dónde. La palabra aquí regándose, ¿verdad? Como semilla, y él, no me recuerdo si eché llave allá en el portón. Y la señora, le apagaría el fuego a la estufa. Y cuando llegue es un tufazo a frijoles quemados. Fíjense, puede estar uno así aquí. Las preocupaciones están impidiendo que esa semilla germine en nuestra vida. Y yo sé que también ustedes están aquí, estamos aquí, luchamos por ser tierra fértil. Tratamos de atesorar esa palabra del Señor, esa palabra a través de la cual Dios creó todo. Y por lo tanto, esa palabra tiene la fuerza para crear y recrear mi vida, para transformarme, para que esos propósitos de bien que hago cuando vengo y escucho a Dios, porque recordemos que la palabra de Dios es uno de los encuentros, uno de los lugares para encontrarnos con Dios. Y cuántas veces esa palabra llega e ilumina nuestra vida. Cuántas veces de aquí salimos con la sabiduría para enfrentar tantas circunstancias allá afuera. ¿Sí? Cuántas veces esta palabra da fruto en nuestra vida. Y finalmente, queridos hermanos, yo los quiero invitar a que también nosotros seamos colaboradores del sembrador, que seamos también instrumentos de siembra, es decir, que nosotros también procuremos que esta palabra llegue a más corazones, llegue a más personas, para que Cristo sea más amado, más seguido, sea más servido y sea más creíble en esta sociedad. Esa es la misión nuestra también. Después de luchar por ser tierra fértil, procurar también que esta semilla del reino, de su palabra, llegue a más familias, llegue a más personas. Hay tanta necesidad y eso es lo que le llamamos en la iglesia ser misioneros. Por favor, hermanos, ayúdennos a difundir esta palabra que Dios desde su iglesia hoy sigue pronunciando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.